En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos en Veredicto. Este es el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. Desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la elección del fiscal general de la Nación se ha convertido en un tema coyuntural. Pese a que los procedimientos han estado avalados por la Constitución, ha ido teniendo arandelas que le han permitido que se vaya extendiendo y que incluso ha generado problemas partidistas. Hoy vamos a tener diferentes puntos de vista sobre los mecanismos que se usan para la elección del fiscal general de la Nación e incluso traeremos a colación aquel proyecto de ley que estuvo rodando en el Congreso hace 4 años. Recuerden, ustedes aquí tienen la última palabra. Nosotros vamos a hacer una corta pausa comercial y comenzamos a desarrollar nuestro veredicto. Ya volvemos. Regresamos a Veredicto y como les decíamos, estamos tratando esta noche de analizar si el método instituido por la Constitución de 1991 para la elección del fiscal general de la Nación es el más adecuado para nuestro país. Primero vamos a ponerlos a ustedes en contexto con algunos argumentos de este debate. La Fiscalía, aunque hace parte de la rama judicial, se supone es un órgano independiente que se encarga de investigar y acusar a los presuntos culpables de los delitos cometidos en Colombia. Este funcionario es elegido por la Corte Suprema de Justicia con un mínimo de 16 votos a favor, de una terna emanada por el presidente de la República para un periodo de 4 años. Es un tema que eventualmente va a tener que estar en la mesa. El cargo opera desde julio de 1992 y por allí han pasado personalidades como Alfonso Valdivieso, Alfonso Gómez Méndez, Luis Camilo Osorio, Mario Iguarán, Vivian Morales y Luis Eduardo Montealegre, quien terminó su periodo hace una semana. Fiscal general de la Nación. Pero a partir de 2009, la postulación y elección del fiscal es cuestionada por cuestiones políticas y por las calidades de los nominados, lo cual ha generado desde algunos sectores públicos la inquietud de revisar el procedimiento de elección. Ese será nuestro debate de hoy y, como siempre, ustedes dictarán el veredicto. Ser el fiscal general de la Nación elegido por una terna propuesta por el presidente de la República es el debate que tenemos esta noche. Ustedes ya lo saben, a partir de cualquier momento pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Encontrarán allí la casilla perteneciente a la Fiscalía o a la Defensa para emitir su voto. También recibimos sus opiniones y comentarios a través de nuestro fanpage en Facebook o de nuestra cuenta en Twitter, Veredicto NTC. Vamos entonces a presentarles de inmediato a los protagonistas de esta noche. En la Fiscalía me acompaña esta noche el doctor Heriberto Sanabria. Él es representante a la Cámara del Partido Conservador, abogado y politólogo. Doctor Sanabria, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Presentamos ahora a la defensa. Nos acompaña el doctor Jorge Hernando Pedraza, senador por el Partido Conservador, abogado de la Universidad Externado, especialista en gestión de entidades territoriales y experto en telecomunicaciones. Doctor Pedraza, muy buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Claudia, y a todos los televidentes. Ya conocen ustedes entonces la dinámica de nuestro programa. La Fiscalía tiene 4 minutos para exponer sus argumentos. Comenzamos entonces, doctor Sanabria. Puede ponerse de pie, esta es su cámara y tiene 4 minutos. Muy buenas noches. ¿Por qué el presidente de la República no debe de presentar la terna para elegir el fiscal general de la Nación? Porque el sistema y el modelo ha entrado en crisis. La Constitución de 1991, el espíritu del constituyente era poder tener una fiscalía con autonomía, independencia, con criterio jurídico. Infortunadamente, los últimos procesos de elección de fiscal son evidentemente contrarios a lo que la Constitución ha ordenado. Vemos unos procesos mañosos, unos procesos dilatorios, casi que políticos. La Corte Suprema de Justicia, en historia reciente, se dio el lujo de devolverle al presidente de la República en el gobierno Uribe la terna para elegir fiscal. Pero no solamente eso, hemos tenido fiscales con periodos de interinidad muy extensos, no en propiedad, pero además de eso, tenemos el caso reciente donde el presidente Juan Manuel Santos, aún conociendo con anterioridad que se le acababa el periodo al fiscal general de la Nación,
no ha conformado la terna y no se la ha enviado a la Corte Suprema de Justicia. El proceso actual no es un proceso que le permita a la Fiscalía ser autónoma e independiente, que no le permite a la Fiscalía tener criterio jurídico suficiente, sino que hay una clara injerencia del Poder Ejecutivo en un órgano autónomo independiente como es la Fiscalía, de acuerdo a la disposición constitucional. No es conveniente para la justicia, no es conveniente para nuestro Estado social de derecho que el presidente de la República formule la terna para elegir el fiscal general de la Nación. El presidente recientemente ha dicho que quienes quieran postularse pueden hacerlo a través de una página de internet, los nombres serán expuestos en la página de la presidencia. ¿Qué opinión le merece esto? Dice incluso que va a entrevistar a algunas de las personas y obviamente pues sale esta terna del presidente, ¿pero usted ve eso viable? Es viable, el presidente tiene la potestad de establecer cualquier mecanismo para seleccionar la terna, pero no está obligado a ello. Qué bueno es que este concurso estuviera reglamentado por la Constitución y la ley, que finalmente se hiciera un concurso de méritos público y que no lo hiciera el presidente de la República, sino, por ejemplo, los presidentes de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, como ocurre en el caso de la elección del Registrador Nacional del Estado Civil, que se hace un concurso público abierto de méritos y de ahí se escoge una terna. El presidente Santos ha hecho esta convocatoria de muy buena manera, es rescatable, pero él no está obligado a que haga ese concurso y tampoco está obligado a que de esa convocatoria pueda conformar la terna para que se escoja el fiscal. Estando ahí de pie, doctor Sanabria, lo voy a invitar a que responda a la siguiente pregunta que la formula el representante a la Cámara, Jaime Buenahora. Se viene la elección del próximo fiscal general de la Nación. Y por supuesto hay que pensar en las características que debe tener ese fiscal desde el punto de vista de sus condiciones personales como desde el punto de vista del conocimiento de la crisis que padece la justicia, de lo que pueda garantizar como independencia frente al Ejecutivo, el Legislativo y las altas cortes. ¿Cuáles son esas cualidades personales que debe tener el próximo fiscal general de la Nación? ¿Y cuáles las condiciones o calidades que debe tener ese fiscal para garantizar verdadera independencia, para garantizar que, conociendo la realidad de la justicia, nos impulse hacia una fiscalía eficiente y con resultados? Bueno, doctor Buenahora, primero debe ser un colombiano o una colombiana de excelsas calidades personales, humanas, intelectuales, profesionales. Ojalá que provenga de la rama, que provenga de la justicia, con vasto conocimiento en la profunda crisis que tiene la justicia colombiana. No puede ser un inexperto o una inexperta que llegue a la Fiscalía a cambio de un favor político o a cambio de hacerle un homenaje o de hacerle un honor a una persona. Que haya independencia. El sistema de elección, de ternarlo, permite que no haya independencia absoluta y total por parte de la Fiscalía o del fiscal o de la fiscal. Por eso nosotros somos amigos de que se cambie el modelo de ternar o de postular a las personas que hayan de ser elegidas como fiscal. Muchas gracias. Puede tomar asiento. Para que contribuya con sus argumentos vamos a invitar a su testigo a pasar aquí al estrado. Se trata del señor Luis Sáenz Tirado. Lo invito a pasar por favor aquí al estrado. Él está en proceso de grado de Derecho de la Universidad Gran Colombia, criminólogo de la Escuela de Investigaciones de Montería y trabajó en el Congreso en la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes. Señor Sáenz, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Claudia, buenas noches. Un saludo afectuoso a todos los televidentes. Vamos a comenzar entonces con el interrogatorio de la Fiscalía. Puede comenzar, doctor Sanabria. Doctor Sáenz, ¿cree usted que en Colombia la elección del fiscal general de la Nación está politizado? Representante Sanabria, la Constitución de 1991 quiso en su esencia que la Fiscalía General de la Nación trabajara bajo los criterios de imparcialidad y bajo el criterio y el principio de transparencia.
Hoy podemos ver una fiscalía que se encuentra completamente contaminada por parte de la política en Colombia. Actualmente vemos cómo las actuaciones del fiscal general de la Nación tienen un fondo, un trasfondo político. De esto podemos evidenciar o podemos dar cuenta de todas aquellas actuaciones que éste ha dado. Y para dar claridad sobre ello quiero ejemplarizar o dar un ejemplo claro sobre las decisiones que el fiscal general ha realizado actualmente. Podemos ver, en el caso de la contratación, la Fiscalía General de la Nación tiene un presupuesto de 2.8 billones de pesos. Es la fiscalía actual la que más presupuesto ha tenido en la historia. Y ese presupuesto se ha llevado a cabo o se ha ejecutado creando cargos de altos salarios, creando contratos o adjudicando contratos donde se muestran altas sumas de dinero, como está el caso de Natalia Springer, por ejemplo, donde hay un contrato de más de 4.000 millones de pesos simplemente para estudiar cuál ha sido el método o la metodología que han utilizado los grupos insurgentes para reclutar menores y para violar los derechos fundamentales de los colombianos. Eso simplemente puede, realmente eso puede solucionarse o puede ejecutarlo los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, que de por cierto tiene una de las plantas más grandes del país. Vamos a permitir que el señor Sanabria haga otra pregunta. Doctor Sáenz, ¿cree usted que en Colombia se debe de adoptar modelos para la elección de fiscal establecidos en este momento en otros países? En Colombia, a través de la historia, nos podemos dar cuenta que tenemos la costumbre de adoptar modelos internacionales, como es el caso del sistema penal acusatorio anglosajón, que lo quisimos acomodar a nuestro contexto colombiano, ¿sí?, pero que en este caso no funcionó, no funciona. Entonces tenemos la costumbre de adoptar modelos internacionales, pero no tenemos presente que esos modelos tienen que ir acorde a la actualidad, a la situación y al contexto de este país. ¿Y cuál sería el modelo ideal? Podemos tomar de referencia los modelos, en este caso, por ejemplo, el modelo anglosajón o de Estados Unidos, donde el fiscal general está bajo la influencia o está subordinado al presidente de la República, pero teniendo en cuenta que sus funciones son limitadas, que no interviene en política, por cuanto podemos tomar referencias, pero acomodándonos al contexto, aterrizando a la situación política de Colombia y resguardando el ordenamiento jurídico. Una pregunta más. ¿Cuál cree usted que debe ser el modelo idóneo que se deba de adoptar en Colombia para la elección de fiscal? Representante, se me ocurren dos opciones o dos formas de poder elegir desde mi perspectiva de cómo se debe seleccionar o debe generar la elección del fiscal general. La primera es mediante un concurso de mérito, ¿sí?, donde ese concurso esté reglamentado, esté regulado mediante los estándares incluso internacionales, mediante una prueba rigurosa, donde la persona acredite los requisitos y su conocimiento intelectual para poder afrontar un cargo. Una persona que esté neutralmente política, que no tenga influencia política y que de esta manera pueda llegar al cargo de fiscal general de la Nación para realmente ejercer su función de ente acusador, independientemente de la influencia de cualquier partido político o independientemente del gobierno de turno. Muchísimas gracias a ambos. Jorge Hernando Pedraza es el defensor esta noche. Después de la siguiente pausa comercial, ustedes tendrán la oportunidad de escuchar las preguntas que le planteará al testigo de la Fiscalía. Hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos.
Regresamos a Veredicto, estamos en el segmento de la Fiscalía y antes de pedirle al doctor Pedraza que contrainterrogue al testigo de la Fiscalía, quedó una respuesta inconclusa porque usted decía que había dos alternativas que quería plantear de la forma en cómo debería ser la elección del fiscal. Habló de una, que sería por la meritocracia, ¿y cuál es la segunda? Así es. La segunda opción sería que una lista de elegibles postulada o entregada al Congreso en pleno pudiese ternar al fiscal general o al precandidato, al candidato a la fiscalía, y que de esta manera la Corte Suprema de Justicia lo nombrara, pero con una previa terna del Congreso en pleno. Así podemos configurar el equilibrio de poderes del que tanto se habla en nuestro país. Perfecto. Doctor Jorge Hernando Pedraza, usted tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Yo creo que ese es un tema muy importante en el cual no podemos confundir. En el debate, la Fiscalía, como estructura y como institución, que es un órgano independiente, autónomo, por cierto, adscrito al Poder Judicial, con la circunstancia de la persona del fiscal. En la experiencia que tenemos en Colombia en los últimos 25 años, desde cuando se creó la figura, han pasado 10 fiscales. Yo le voy a recordar que usted más adelante va a tener los 4 minutos de su exposición para poder preguntar hay que argumentar. De tal forma que el solo hecho de cambiar de sistema, irnos a la meritocracia, no soluciona, es decir, el origen de la función, el origen de la elección no determina el desarrollo de la función. Mi pregunta es, ¿Colombia está madura para que con el actual sistema que yo defiendo podamos elegir, por ejemplo, una mujer rectora de los destinos de la Fiscalía General de la Nación? Creo que Colombia está preparada para elegir al fiscal general de la Nación mediante un concurso de méritos. Con esto nosotros lo que buscamos o lo que se buscaría sería proteger la democracia en Colombia. Es que se ha dicho que de igual manera, senador, que la Fiscalía General de la Nación siempre ha sido un apéndice de la presidencia, del Ejecutivo. De esta manera nosotros simplemente podemos fortalecer la democracia mediante aquellas personas que se encuentren capacitadas y que cumplan los requisitos para cumplir el cargo de fiscal general de la Nación. O sea, ¿usted está de acuerdo con el decreto que dictó el 14 de marzo de este año el presidente generando un proceso de meritocracia? Creería yo que usted está de acuerdo con eso. Senador, no estoy de acuerdo porque son puntos completamente diferentes. Lo que el presidente de la República actualmente está haciendo es simplemente un saludo a la bandera. Él simplemente está llamando llamar a méritos a los ciudadanos colombianos, pero con la facultad y la capacidad de él presentar 2 personas adicionales. Es simplemente un saludo a la bandera teniendo en cuenta que él va a tener la capacidad de elegir. Pero pregunto, a partir de ello, ¿usted cree que la Corte Suprema de Justicia sí, en su leal saber y entender, actuando a ciencia y conciencia por lo que ha ocurrido, exige unos méritos y unas condiciones específicas, tal como ocurrió cuando la Corte le devolvió la terna al presidente Uribe? ¿Podría hacerlo? Es decir, como implantar un poco el derecho del veto en Colombia respecto de este tema de elección. Simplemente, senador, es para evitar ese tipo de enfrentamientos entre los dos poderes, el Ejecutivo y el Judicial. No podemos permitir que el poder o la balanza esté de un lado más que del otro. Precisamente hay que darle a la democracia, a la participación de la ciudadanía para que pueda participar de estos procesos y que de esta manera se pueda dar el principio de transparencia e imparcialidad en la elección. Muy bien, doctor Pedraza, doctor Sáenz, muchísimas gracias. Es tiempo de hacer otra breve pausa comercial. Regresamos para escuchar durante 4 minutos los argumentos que tiene esta noche durante este debate en la defensa. Ya volvemos. Regresamos a Veredicto. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de escuchar los argumentos de la Fiscalía. Recuerden, en cualquier momento ustedes pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv y emitir allí su voto si están de acuerdo con la Fiscalía o con la defensa, quien ya tiene 4 minutos para exponer sus argumentos. Doctor Pedraza, puede ponerse de pie. Esta es su cámara. Bueno, muchas gracias. Yo creo que este es un tema que no puede evacuarse simplemente en una hora como hoy, pero en un esfuerzo de síntesis vamos a decir lo siguiente. Ningún sistema es perfecto. Siempre estaremos dedicados, y más en nuestro contexto de hacedores de la política, a censurar
Incluso cuando hay fallas humanas de quien regenta las instituciones, nosotros las trasladamos a las instituciones. Hoy Colombia puede tener dificultades, pero no es un tema que es imputable a sus instituciones. Creo que el sistema actual que permite a Colombia elegir fiscal de la nación es el mejor de los que hay. Eso ocurre en los Estados Unidos, así ocurre en México, así ocurre en Chile, y le puedo seguir enumerando muchos otros lugares del mundo, porque se trata además de un acto de responsabilidad de Estado. Es una de las decisiones más importantes, mucho más importante que nombrar un gabinete, es para el presidente hacer la terna para presentársela a la Corte Suprema de Justicia para que ella elija el fiscal, entre otras cosas. Si fuera al revés, sería una decisión individual que ella sí comprometería y podría generar un sometimiento o subyugación política. Para usted no es perfecto el sistema, pero es uno de los mejores que tenemos en el mecanismo de elección del fiscal. Entonces, ¿por qué el presidente, y le traslado la misma pregunta que le hice a la Fiscalía, propone que quien sea colombiano, que tenga 15 años de experiencia, se pueda postular y presente su hoja de vida ante la presidencia? Ese es un requisito que establece nuestra Constitución y lo ha adendado el presidente con algo de principio de meritocracia, en la medida en que los legisladores no aproximamos una ley que generara esos requisitos, y creo que con eso se depura también un poco y se pone en mayor transparencia, se transparenta más el proceso, se hace más incluyente. Hoy cualquier ciudadano que tenga los méritos, que venga de cualquier estado, podría presentarse allí, y ya el jefe del Estado en su sabiduría determinará qué calidad de terna le envía a la Corte para que ellos de manera colectiva seleccionen el mejor nombre, de hombre o mujer, ojalá mujer, para que regente los destinos de la Fiscalía General de la Nación. Doctor Pedraza, Margarita Restrepo, que es representante a la Cámara del Centro Democrático, tiene la siguiente pregunta para usted. ¿No cree usted que la designación a dedo del fiscal general de la Nación por parte del presidente de la República, sin cumplir los procedimientos de escrutinio y valoración de los candidatos ternados por el presidente ante la Corte de Justicia, podría ser un riesgo a la imparcialidad del ente investigador y acusador respecto a las garantías que deben ser respetadas a todos los miembros de la oposición política y democrática, la cual retoma una mayor importancia en la coyuntura actual del país, en donde hay serias manifestaciones de ataques y persecuciones políticas contra la oposición? Eso hace parte del debate de las noticias recientes, en donde se le está mezclando otro tema. Es el tema de las decisiones del actual fiscal. Yo creo que aquí vinimos a hacer un veredicto. Vamos a tener un veredicto que lo da la comunidad, pero aquí estamos haciendo un juicio. Es a la estructura institucional, a la institución, no a las personas. Por eso creo yo que ese es un tema, por supuesto, que deberá blindársele al país en cuanto que se elija, y lo tendremos con certeza en tranquilidad, a una persona de las más altas condiciones éticas, personales, profesionales, morales, y la demostración del conocimiento del derecho penal en la más alta condición para que sea el rector de una política criminal que permita que persigamos al delincuente y al delito de una manera eficaz. No puede ocurrir que en Colombia hagamos un proceso de paz con los grupos subversivos y ahora, por otro lado, el país se nos desordene en el crimen en las calles. Por eso creo que la pregunta da la misma respuesta. Es decir, si además en las dificultades que el país ha vivido se aplica la justicia, no todo puede estar imputado a que sea una persecución política, como tampoco puede estar todo imputado que evidentemente obedezca a unas pruebas y a unos hechos que permitan perseguir a estos actores de la política. Creo que ese es un debate distinto, pero justamente este es el momento para que con las experiencias vividas la Corte Suprema de Justicia y el presidente de la República, él al hacer la terna, entreguen una terna de lujo. Y repito, ojalá sea una mujer la que, por sus condiciones, por el feminicidio que ha habido, por su papel protagónico en la sociedad, porque además de eso debe en este momento estelar del proceso cumplir el papel de regentar la Fiscalía, y que además de eso ojalá pertenezca a una escuela de reconocida prestancia como penalista o penalista, que le permita al país saber que vamos en un buen rumbo, y que desde luego la política de la persecución al crimen, al criminal, al delito y al delincuente tendrá una eficacia, y este será un dolor de cabeza menos que tengamos en la patria. Doctor Pedraza, gracias. Puede tomar asiento. Para que contribuya con sus argumentos, vamos a invitar de inmediato a su testigo a pasar aquí al estrado. Se trata del señor José Andrés Omeara, abogado litigante, asesor y consultor de entidades públicas y altos dignatarios del Estado. Está realizando el curso integral de Defensa Nacional, abogado de la Universidad Sergio Arboleda, especialista en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana. Doctor Omeara, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Claudia, para ti y para todos los televidentes. Vamos a comenzar entonces con el interrogatorio de la defensa.
Gracias, Claudia. Yo creo que apelar a este defensor de lujo me va a quedar muy fácil. Doctor Omeara, las experiencias internacionales que tenemos sobre los modelos que hay en otros países del mundo, sobre la elección de fiscal, en su concepto, ¿cree que son la solución a los problemas que nosotros hoy podríamos tener o que tenemos, o en las censuras o en la opinión pública, o lo que se ha visto en los editorialistas en los últimos días? Segunda pregunta, si me permite hacérselas de corrido las tres. Segunda, ¿cree usted que evidentemente este es un cargo que debe ser reservado en la hora actual para una mujer y ojalá, por supuesto, que sea penalista reconocida? Y tercero, que me parece importante es, ¿por qué si en su posición debe haber terna del presidente de la República que escoja la Corte Suprema de Justicia y no al revés, como el ente acusador de esta tarde para que el veredicto de los colombianos sea favorable a nosotros? Se ha dicho aquí por parte de esa respetable opinión del doctor Sanabria y de su defensor, el doctor Sáez. Creo que a los colombianos hay que ilustrarlos si usted tiene en eso una materia de conocimiento adicional para que le aporte al debate y al sano juicio y el criterio de las urnas sea favorable a nosotros. Gracias, doctor Pedraza. En efecto, voy a proceder a responder con la inversa de las preguntas. A la primera pregunta, para resolver de fondo. ¿Por qué sí debe el señor presidente de la República ternar al fiscal general de la Nación? Muy sencillo. El artículo 251 de la Constitución Política establece en sus numerales cuarto y sexto dos competencias especiales del fiscal general de la Nación que trabaja articulada, armónica y sistemáticamente con el jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, que es el señor presidente de la República. ¿Cuáles son esas dos competencias? Primero, el fiscal general de la Nación es corresponsable con el presidente de la República en el diseño de la política de lucha contra el crimen. Segundo, el fiscal general de la Nación tiene la obligación constitucional de informarle al presidente de la República en aquellas investigaciones de carácter penal o criminal que puedan comprometer el orden público en el territorio nacional. Ese es un primer análisis muy concreto. El segundo análisis, acerca de los modelos extranjeros. Gran problema el que ha tenido Colombia por estar copiando o importando modelos extranjeros cuando del diseño de la organización estatal se refiere. Veamos. El mejor tratadista del mundo en materia de instituciones, el profesor alemán Dieter Nolen, plantea que el método para diseñar esas instituciones es el método histórico-empírico, es decir, aquel según el cual se debe conocer el contexto histórico, el contexto político, el contexto social, el contexto cultural y el contexto económico de cada nación, para de esa manera poder diseñar, digamos, la estructura organizacional de las ramas del poder público. En cuanto a la tercera pregunta, ¿debe ser una mujer o debe ser un hombre quien haga parte de la terna? Evidentemente las ternas hoy, además por norma jurídica, deben estar integradas por hombres y por mujeres, pero indiscutiblemente han sido bastantes los procesos según los cuales las mujeres también han ejercido altas dignidades del Estado con suficiencia, conocimiento, experticia y generándole buenos resultados a la opinión pública. Yo quisiera hacer énfasis en algo, Claudia, y es una de las consideraciones que hace la contraparte. Dice que se ha perdido la independencia, que se ha perdido la autonomía de la Fiscalía General de la Nación, que se ha perdido la responsabilidad, que se ha perdido la transparencia. Veamos, el artículo 209 de la Constitución Política incorpora los principios de la función administrativa y nos dice que la función administrativa está al servicio de los intereses generales. Luego ahí, independientemente de cómo se configuren las ternas, ese servidor público que asuma la Fiscalía General de la Nación, que regente la Fiscalía General de la Nación, debe ser una persona que trabaje para los intereses generales de los colombianos y con fundamento en los principios y postulados constitucionales allí previstos: eficacia, eficiencia, celeridad, economía, transparencia, imparcialidad y publicidad mediante la delegación, la desconcentración y la descentralización de funciones. Ustedes insisten en que debe estar postulada una mujer. ¿Debería estar por sus méritos o por el simple hecho de ser mujer? No, evidentemente
lo que estamos manifestando es, tanto hombres como mujeres tienen la capacidad para integrar la terna, para ejercer la Fiscalía General de la Nación, pero independientemente de que sea hombre o mujer, lo importante es la capacidad, la experiencia, el conocimiento y la trayectoria de cualquiera de esos dos seres humanos para asumir la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué pasa cuando tenemos a un fiscal que durante 4 años se ha dedicado también a estar en los titulares diariamente y pasa de cuestionar a ser cuestionado con el caso de la GIS, política agro, ingreso seguro, con pagos excesivos a periodistas? Varias cosas. Lo primero, si hay condición humana, independientemente que sea el presidente de la República el que terne al señor fiscal general de la Nación, este será un hombre probo e imparcial. Segundo, ha habido experiencias en donde las propias cortes han omitido nombres como el de Hugo Palacios Mejía, uno de los más grandes juristas de Colombia, por incluir a personas como David Turbay para que regenten la Contraloría General de la República, supuestamente porque es un candidato ganador. Luego, en la rama judicial ha habido enorme politización y supuestamente la politización se ejerce desde la jefatura de Estado en la Presidencia de la República. El presidente de la República no solo es jefe de Estado, jefe de gobierno, suprema autoridad administrativa y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, sino que simboliza la unidad de la nación. Vamos con el contrainterrogatorio por parte de la Fiscalía. Necesito dedicarle tiempo al fiscal. Claro que sí. Efectivamente, Claudia, el doctor Omeara nos está dando la razón. La historia reciente con las designaciones, por ejemplo, de Gustavo de Grey en el gobierno Samper, de Alfonso Valdivieso, que fue ternado más por ser primo de Luis Carlos Galán que por sus condiciones, seguramente. Alfonso Gómez, y todo lo que aquí se ha dicho. El doctor Omeara, que persona a quien admiro y respeto por sus vastos conocimientos, hoy nos da la razón. El actual sistema de elección del fiscal ha entrado en crisis. Doctor Omeara, ¿usted no considera que es el momento de no seguir fortaleciendo el sistema presidencialista de nuestro régimen? Es que en la estructura del Estado el régimen del Ejecutivo es muy fuerte frente al Congreso, frente a la rama judicial. Seguir el presidente, cualquiera que sea, o cualquiera de la corte que sea, no estamos personalizando el tema, es fortalecer aún más el régimen presidencial. Le voy a pedir una respuesta corta y concreta para que le pueda seguir interrogando. Perfecto, Claudia. No comparto esa tesis. En Colombia, el poder que se ha concentrado en la rama judicial es enorme. Eligen fiscal general de la Nación, ternan procurador general de la Nación, ternan contralor general de la República, ternan auditor general de la República, eligen auditor general de la República, eligen magistrados del Consejo Superior de la Judicatura que hoy pervive. Entonces, cuando vamos a ver toda la estructura de poder, excepto lo que es rama ejecutiva del poder público, está en manos de la rama judicial. Ahora les vamos también a permitir entonces que ternen al fiscal general de la Nación cuando tienen toda la estructura del Estado de Derecho, la piedra angular del ordenamiento jurídico. El artículo 1 de la Constitución hoy se fundamenta en una rama judicial bastante cuestionada, no solo por sus denominados roscogramas, sino también por otra serie de hechos que lastimosamente no se vienen investigando a cabalidad, porque en últimas a los altos magistrados de nuestras honorables cortes los investiga y los acusa una comisión de absoluciones de la Cámara de Representantes que por fortuna fue derogada en la reforma del equilibrio del poder público, pero que a la postre podría ser declarada inexequible por la Corte Constitucional. Doctor Omeara, comparto plenamente su motivación. Por ello, en el Congreso de la República, a través del acto legislativo de equilibrio de poderes, nosotros lo que buscamos fue eso, equilibrar, que las Cortes abandonaran esa vocación electoral que no le corresponde a las Cortes. Se nos quedó por fuera la elección de fiscal y la elección de registrador. Esa potestad todavía la siguen conservando las Cortes. Pero en su opinión, entonces, la crisis de la justicia de Colombia obedece al esquema actual, a la falta de competencias de la Fiscalía, a la falta de presupuesto, a la politización de la Fiscalía, a la excesiva burocracia de la Fiscalía, o a razón de que hoy tenemos una justicia inoperante que no la percibe el colombiano de a pie,
ese colombiano, el colombiano común y corriente, que hoy en día pide justicia, que lleva 6, 7, 8, 10, 15 años, 20 años pidiendo que se le aplique justicia. Si el modelo es tan efectivo y tan eficaz, ¿por qué hoy el colombiano de a pie no siente esa verdadera justicia, la justicia del día a día? Perfecto. Evidentemente, el problema de la justicia se ha originado es en la rama judicial, no en el jefe de Estado, no en el presidente de la República. Demostraciones para ello. Muy sencillo. El Consejo de Estado se ha demorado más de 300 sesiones para elegir a su propio presidente. Si dedican todas esas horas sobre las cuales están ternando, postulando y eligiendo altos dignatarios del Estado a fallar en derecho, sería mucha la descongestión. Primer punto. Segundo, la profesionalización de los servidores de la rama judicial hoy es bastante cuestionable. En Colombia se vive hablando de concurso de méritos para fortalecer. Pues el concurso de méritos resulta que los exámenes los venden. Me veo obligada a interrumpirlo a los dos. Un interesante debate, muchas gracias a ambos. Tenemos que hacer una breve pausa comercial. ¿Usted está de acuerdo con la Fiscalía o con la Defensa? Permítanos conocer su opinión. ¿Cómo? A través de nuestra página de internet www.veredicto.tv. Regresamos para escuchar los alegatos de conclusión. Regresamos a Veredicto, momento para escuchar los alegatos de conclusión. Comenzamos con la Fiscalía, doctor Sanabria. Efectivamente, después de este veredicto, podemos concluir que el actual sistema de ternar la elección de fiscal está en crisis. El modelo 25 años después entró en una profunda crisis. Igualmente, se puede concluir una clara y evidente injerencia del Poder Ejecutivo en un órgano autónomo e independiente, como lo consagra la Constitución, como es la Fiscalía. Y a la luz del día, hoy usted, amigo colombiano, siente que la justicia no llega a su casa, siente que la justicia no se aplica en este país como se debe aplicar. Y, desde luego, un proceso penal lo inicia la Fiscalía. El proceso se inicia en la Fiscalía. El fiscal es el que investiga, es el que acusa, es el que aporta las pruebas. Y si no tenemos una Fiscalía eficiente, eficaz, pronta, efectivamente eso es una evidencia de que el actual modelo está en crisis. ¿El modelo está en crisis desde ahora o desde cuando la Corte rechazó los candidatos propuestos por el expresidente Uribe? No, el modelo viene en crisis hace una década atrás, desde que se comenzaron a tomar decisiones con la óptica desde lo político y no con la óptica desde lo jurídico. Vamos con los alegatos de conclusión, doctor Pedraza. Primero, creo que escoger fiscal general de la Nación con el actual sistema es el menos malo de las fórmulas. Es decir, la menos mala de las posibilidades es este sistema, la menos perversa, la que menos riesgo de politización tiene. Segundo, creo que la coyuntura actual, al saber que una tercera parte, un tercio de la Corte Suprema de Justicia, que es la que va a elegir de la terna que manda el presidente, por el solo hecho de ser nueva, que no significa novata, actuará con impecabilidad y desde luego acatando el anhelo de la nación, una nación que cree que su fiscal general de la nación debe dedicarse a la investigación y a la acusación, a la persecución del crimen y de los criminales. Y de otro lado, creo que la coyuntura también obliga al presidente a que la terna que le envía la Corte Suprema de Justicia sea una terna de lujo en cuanto que sea integrada por ciudadanas o ciudadanos con las más altas condiciones éticas, morales y desde luego reconocimiento del país y desde luego también de muchísimo conocimiento en materia de derecho penal para que el país esté tranquilo. Más adelante veremos, y es una tarea del Congreso de la República, qué pasa en la reforma del equilibrio de poderes, y además de eso, otros discuten y dicen que la Fiscalía debería estar en partido distinto, pues eso sí es politizar. Yo creo que el tema es de rigor y es funcional, no partidista. Y finalmente opino que en la tarea del Congreso estará surtirle, eso sí, una reforma a la estructura de la institución, por ejemplo, empoderarla para que tenga esa diferencia en que el dinero que le llega a la Fiscalía se invierta más eficazmente en la investigación y persecución del crimen, que es más, digamos, que es más
impactante en la sociedad, que sea una entidad que, de acuerdo al sistema de la oralidad, actúe con mucho más capacidad. Es decir, que haya más investigadores, por ejemplo, en el CTI y menos abogados. Es decir, darle tecnificación. Y esa tecnificación, termino diciendo, debe estar surtida por una institución que tenga tecnologías de la información, la modernización. Es decir, todo tipo de apoyo y de instrumentación que la tecnología hoy da para hacer más eficaz la tarea y darle a Colombia una recta y cumplida justicia. Muchísimas gracias. Pues ya las partes no hablarán más, ahora están en sus manos. Está a favor de la Fiscalía, de la Defensa. ¿Cómo conocer su opinión? Quedan solo minutos a través de nuestra página de internet www.veredicto.tv. Regresamos para conocer su veredicto. Regresamos a Veredicto. Debe ser elegido el fiscal general de la Nación a través de una terna presentada por el presidente de la República. Es el debate que hemos tenido esta noche y ustedes a través de nuestra página de internet han votado lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la Fiscalía, doctor Heriberto Sanabria, con un 70%. La defensa, doctor Jorge Hernando Pedraza, obtuvo un 30%. Doctor Heriberto Sanabria, usted ha asumido esta noche el papel de la Fiscalía y nuestros televidentes le han dado la razón. ¿Cómo recibe el veredicto? Con inmensa satisfacción. Hoy el pueblo colombiano se ha expresado a través de las redes y es un mensaje claro al Congreso de la República y al Gobierno Nacional de que el actual modelo para elegir fiscal está en crisis y que lo debemos de revisar para que de verdad haya justicia pronta, eficaz, efectiva y justicia gratuita. Doctor Pedraza, doctor Sanabria, a los testigos, muchas gracias por habernos acompañado durante este interesante debate. A ustedes, nuestros televidentes, la cita próximo lunes 10 y 15 de la noche, cuando tendremos para ustedes otro tema de actualidad y que finalmente ustedes nos den su veredicto. ¡Feliz noche!